Nombre sea de Dios. Gracias, Padre, por esta noche, Señor, que nos has brindado y dado, Señor, para predicar y hablar tu palabra en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias, hermanos, a aquellos que están poniendo en contacto y en comunicación a través de este medio que se va a pasar por Facebook y por YouTube. Esta palabra se llama rompiendo el espíritu de Jezabel en las iglesias. Amén, hermanos. Vamos a ver el significado del espíritu de Jezabel esta noche, qué es lo que significa y qué es lo que hace el espíritu de Jezabel y de qué manera se mueve el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel es un espíritu inmundo, es una deidad, es una diosa femenina que en aquel tiempo hacía prácticas sexuales y abominaciones delante de Dios. Eso es lo que significa el espíritu de Jezabel, es lo que hace el espíritu de Jezabel. Amén. El espíritu de Jezabel es lo que usa Satanás. Es lo que usa Satanás como una mensajera. Es la mensajera Jezabel para silenciar la voz de Dios a través de sus siervos o a través de sus profetas. Aquí vamos a ver en la palabra de Dios como un profeta lo quisieron a silenciar. Como esta Jezabel quiso silenciar a este profeta, y lo veremos más adelante. Y qué es lo que hace este espíritu de Jezabel. Amén. Viene a silenciar la voz profética a través de sus siervos. Es lo que quiere impedir. Amén. Vayamos en la palabra de Dios en 1 Reyes 16:31 y cómo comienza la historia de Jezabel. 1 Reyes 16:31. En el nombre de Jesús, dando honra y gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jorobam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. Aquí está hablando, hermanos, del rey Acab, lo que él hizo. Vayamos a leer otra vez, hermanos. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jorobam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Amén. Aquí vemos el error de este rey Acab, que fue puesto por Dios para reinar, pero su error fue buscar a esta mujer Jezabel. Amén. Vamos a ver por qué el espíritu de Jezabel se mueve hoy en día en las iglesias. Vayamos a 1 Reyes 21, 4, 16. 1 Reyes 21, 4, 16. Veamos la consecuencia de ese rey cuando Jezabel empezó de una manera u otra a gobernar ese pueblo, a reinar ese pueblo con sus mentiras, con sus engaños. ¿Y qué fue lo que le causó al rey Acab? 21, 4 y el 16. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió.
Veamos qué dice el 16, hermanos. Lo que le dijo este profeta. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender de la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Amén. En el nombre de Jesús. El espíritu de Jezabel, hermanos, fíjense lo que usa y lo que toma y lo que hace. El espíritu de Jezabel usa el autoestima de los siervos o los siervas. Aquí vamos a ver cómo un profeta llegó a este autoestima y cómo entristeció o cómo se asustó el profeta Elías. Pero eso es lo que hace el espíritu de Jezabel en los siervos. Usa la autoestima de los siervos y las siervas. Vayamos a 1 Reyes 18:19. 18:19. Veamos cómo está ordenada, cómo está gobernado ese espíritu y lo que hace. 1 Reyes 18:19. Aquí vemos el nombre de Jesús. Dice pues: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Aquí vemos los 450 profetas de la mesa de Jezabel. Los falsos profetas, hermanos. Vean qué manipulación, qué gobierno tenía esta profetisa, porque se llamaba ser profetisa. Lo que manipulaba ella, 450 profetas falsos delante de Dios. Amén. Vamos a ver. El espíritu de Jezabel siembra desaliento y desánimo. ¿Por qué, hermano? Aquí vamos a ver por qué siembra desaliento y desánimo. Aún en las iglesias, aún en los ministerios. ¿Y por cuál es la causa de lo que hace? Ahorita más adelante vamos a hablar lo que es la cabeza, que es Cristo, y lo que puso Cristo en la iglesia, que es el hombre, la cabeza. Pero también puso una ayuda idónea. Pero ahí es donde se mete a veces el espíritu de Jezabel y gobierna esas mentes y esos corazones para que la cabeza no tenga la función que debe tener en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Llegamos a Reyes 19:4. Dijimos que el espíritu de Jezabel siembra desaliento y desánimo. Dice la palabra de Dios. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy lo mejor que mis padres. Otra vez, hermanos. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Más adelante, hermano. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Ahí estamos hablando del profeta Elías, hermanos, que él aún estaba deseando morirse y pidiéndole a Dios que muriera. Dice entonces: y miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Cuando él estaba metido en la cueva, cuando Elías huyó a esa cueva de Horeb. Pero miren lo que pasó más adelante de parte de Dios. Dice: y después se levantó y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahí fue el monte de Horeb, el monte de Dios.
Y dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a sus profetas, a tus profetas. Como el pueblo de Dios se rebeló en contra de Dios por causa del rey Acab. Dice, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dije, y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba una gran y poderoso viento que rompía los montes y se quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Amén. Aquí estamos viendo cómo Jehová estaba con el profeta Elías. Amén. Vamos a ver qué dice más adelante. Vamos a ver más adelante, hermano. A ver si... Ok, aquí está. Vamos a ver... Ok, ya. Ahí vemos la persecución de Elías por esta mujer Jezabel. Y cómo Jezabel manipuló al rey Acab siendo su esposo, siendo la cabeza. Y cómo el rey Acab le dio toda, digamos, potestad, le dio todo poder, le cedió la autoridad. Pero vemos que ese espíritu de Jezabel, hermanos, trae rebeldía y siempre se va a oponer a toda autoridad espiritual delegada por Dios. Amén. Eso es lo que hace el espíritu de Jezabel. Está en contra de la autoridad delegada espiritual de parte de Dios en los profetas, en los siervos de Dios. Es la oposición en contra de los siervos de Dios. Vamos a ver qué dice. ¿Por qué la cabeza, hermano? Porque él era la cabeza al rey Acab. Pero a través de la manipulación de su esposa, él le cedió la autoridad de perseguir a los profetas de Dios. Fíjense lo que hizo la cabeza. Dice la palabra es que la cabeza no puede ser cola y la cola no puede ser cabeza. Lo que Dios ha puesto por cabeza no puede ser la cola, ni la cola puede ser la cabeza. Aquí vamos a ver por qué la cabeza y por qué se mueve el espíritu de Jezabel de esa manera. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Filipenses, Colosenses 1:18. Dice la palabra de Dios. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, o para que todo, en otra versión dice, sea el primero. Aquí está hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y que Él es la cabeza de la iglesia. Es el fundamento, es lo que respalda la palabra de Dios. Es lo que respalda, 1, 2, es el fundamento, siendo bíblico, el fundamento de la iglesia. Dos cosas son, la cabeza y el fundamento. Amén. O sea, la cola no puede ser la cabeza, ni la cabeza puede ser la cola, porque no habría un fundamento. Tiene que ser como es y como lo habla nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Por eso tenemos que estar sujetados y sometidos a la cabeza que es Cristo. Amén. Hay un orden. Pero esta mujer hizo ese desorden con este varón, con este rey de acá. Y ahí empezó su manipulación para que esa cabeza cayera, ese reinado cayera delante de Dios. Porque va a estar en contra siempre de Dios lo que es el espíritu de Jezabel. Vayamos a 1 Corintios 2:27.
Primera de Corintios 2:27. Primera de Corintios 2:27. 12:27. Perdón. 12:27. 12:27. Amén. 12:27. Amén. Aleluya. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Está hablando de nosotros. Y miembros de cada uno en particular. Un solo miembro, un solo cuerpo. Amén. Aquí vamos a hablar de la ayuda idónea. Lo que significa la ayuda idónea delante de Dios, lo que tiene que ser la ayuda idónea con la cabeza y estar en la cabeza, no sobre la cabeza. Amén. Esta mujer sobrepasó la cabeza, sobrepasó el reinado de Acab. Por eso fue la caída de este reinado. Por la desobediencia de la cabeza y no tomar la palabra como es su palabra, de tener el fundamento y el orden como es la cabeza en Cristo. Vayamos a Primera de Corintios 11:3, que es lo que habla. 11:3. Vayamos lo que dice Jezabel. Jezabel, fíjese lo que hace, hermano, Jezabel. Ese espíritu. Hoy declaramos que se rompe el espíritu de Jezabel en las iglesias y en la vida de los ministros. Y que tiene que haber un orden, como dice la palabra de Dios. Un fundamento bíblico. Por eso la palabra dice que sujetaos a nuestros pastores. Y así como dicen las esposas, sujetaos a sus maridos. Eso es un orden de Dios. No que la cabeza sea más que la ayuda idónea, pero que la ayuda idónea no puede ser más que la cabeza. Porque al fin de cuentas ni uno ni el otro son más que uno o que el otro. Pero fíjense lo que hace el espíritu de Jezabel en la vida de los matrimonios, en la vida espiritual y en la vida de la iglesia. Dice que el espíritu de Jezabel trabaja en el ego del liderazgo, está hablando de las iglesias, provocando el orgullo, haciendo una autoexaltación, rebelión e independencia de la autoridad, o sea, la cabeza que es puesta por Dios. El espíritu de Jezabel trabaja en el ego del liderazgo, provocando orgullo, autoexaltación, rebelión e independencia de la autoridad. O sea, que quiere depender de sí mismo o de sí misma y no de la cabeza. E independencia de la autoridad, o sea, la cabeza puesta por Dios. En esta noche, hermanos, vayamos a la conclusión. ¿Por qué Dios habla de la cabeza? ¿Por qué habla del hombre y la mujer? ¿Cómo tienes que estar en un orden sometido y fundamentado en lo que es Cristo, que es la roca y la cabeza? Para que no caigamos en estos errores, en estas enseñanzas erróneas, que al fin de cuentas nos llevan a una destrucción espiritual y a un ministerio de destrucción por causa del ego, el orgullo, la exaltación, la vanagloria y la rebelión delante de Dios. Y nos queremos hacer independientes de uno mismo y no de Dios. Conclusión, 1 Corintios 11:3, para concluir. Vamos a leer varios versículos, lo que Dios habla sobre la cabeza. Amén. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Un orden. Cristo, cabeza de todo varón. Lo que ha puesto Cristo, el varón. La cabeza de la iglesia también. Pero fíjense lo que dice: pues quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón, fíjense lo que dice más adelante, el varón, segundo,
segundo fundamento, segunda orden de Dios. Aquí está hablando primero de Cristo, que es la cabeza del varón de nosotros. Segundo, y el varón es la cabeza de la mujer. De la mujer. Amén. Y Dios, la cabeza de Cristo, o sea, el Padre. Ahora dice, y Dios, la cabeza de Cristo. Ahora el Padre, el Hijo y nosotros. Son tres, 1, 2, 3, un orden bíblico, un fundamento bíblico, una palabra fundamentada y en orden. Primero vemos que Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo, de nuestro Dios. Dios es la cabeza de Cristo Jesús. Y Dios, la cabeza de Cristo. Amén. Estamos concluyendo lo que habla la cabeza, lo que es la cabeza espiritual y la cabeza en lo terrenal en las iglesias. Un orden. Dice el 4, y todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza. Ahorita nos vamos a poner atención en el 11, pero vamos a leer todo esto. Dice, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. O sea que está descubierta. Dice, pues si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Fíjate lo que habla Dios, si la mujer no se cubre, entonces que se corte su cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Dice, ¿por qué el varón no debe cubrirse la cabeza? Pues es la imagen y gloria de Dios. Somos la semejanza. No que seamos un Dios o que seamos dioses. Entiendan esa palabra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, la semejanza. Pero la mujer es gloria del varón, la ayuda. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Amén. Dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Lo que Dios hizo en la creación. Primero el hombre, después la mujer. Pero eso no significa que seamos más que las mujeres, hermanos. Amén. Dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Dice, por la cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Dice, pero en el Señor ni el varón, fíjese lo que dice, hermano, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como procede la mujer del varón, también el varón nace de la mujer. Pero de todo procede de Dios. Amén. Dice, juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Por eso le dio su pelo, por eso le dio su velo. Dice, la naturaleza misma os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pero por el contrario a la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso. O sea, a Dios le agrada. Porque en lugar de velo le es dado el cabello. Amén. Eso es lo que dice el 15. Pero vamos a ver lo que dice el 11 y ahí vamos a concluir, ya vamos a finalizar lo que es la palabra de Dios y lo que hace el Espíritu de saber en los matrimonios. Amén. Dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer. Nosotros sin la mujer no podemos hacer nada. También, hermanos, fíjense lo que dice Dios. Pero en el varón, dice, pero en el Señor
pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, dice, ni la mujer sin el varón. ¿A qué va esto, hermanos? ¿A qué va esto, hermanas? A que lo que hace el espíritu de Jezabel, lo que hizo con su esposo el rey Acab, fue quitarle el liderazgo, fue quitarle la autoridad como cabeza. Eso es lo que se manipula hoy en día en las iglesias, en los ministerios. Y tú no puedes venir ni hablar de Dios, aún siendo una sierva de Dios. No puedes venir con un fundamento y decir que tú puedes llevar una obra delante de Dios si no te sujetas a la cabeza que es tu varón, que es tu esposo. Porque aquí Dios habló tres cosas. Y nosotros no porque seamos cabezas tendremos que ser más que ustedes. No, tampoco. Porque dice que sin ustedes no somos nada, ni el varón sin la mujer no es nada, ni la mujer sin el varón. Pero quiero aclarar lo que dice Dios en esta palabra. Y rompamos ese espíritu de Jezabel en las iglesias, en los ministerios, porque es lo que está causando la destrucción en los ministerios y en los matrimonios delante de Dios. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón, y el varón la cabeza de la mujer, 2, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Rompamos ese espíritu de Jezabel en el varón, en las varonas, en las siervas de Dios. Rompámoslos en el nombre de Jesús, porque aquí Dios puso un orden. Cabeza, Cristo en los hombres, nosotros como varones, y nosotros como varones somos la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 3 palabras, 3 fundamentos escritos en la palabra. Si tú dices que puedes llevar una obra delante de Dios como sierva, déjame decirte que ese espíritu es de Jezabel. Ese espíritu está gobernando en tu mente y en tu corazón, y no está llevando un fundamento y una orden bíblica como habla la palabra de Dios, y no te está sometiendo a tu varón, a la cabeza que ha puesto en tu hogar, en tu ministerio. Amén. Mejor rompamos ese espíritu de Jezabel que hay en las iglesias, en los ministerios. En el nombre de Jesús se rompe ese espíritu ahora en el nombre de Jesús, y declaramos que esta palabra se hace un fundamento como habló Jesús en los 3. Cristo, la cabeza de todo varón, varón, la cabeza de la mujer, y Dios, la cabeza de Cristo. En el nombre de Jesús declaro una unidad en las vidas, en los matrimonios, en los ministerios de Dios, en los ministerios de Cristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús se rompe ese espíritu de ego, de altivez, de vanagloria, de orgullo, de exaltación, de rebelión, de independencia de uno mismo, y sobrepasando la autoridad que es la cabeza que Dios ha puesto en las iglesias. En el nombre de Jesús. Lo declaro en el nombre de Cristo Jesús, y declaro que esta palabra haya sido bendición y de sanidad y liberación en estos ministerios que hoy en día el espíritu de Jezabel está destruyendo por esta causa y por este fundamento que ese mismo espíritu lo hace delante de Dios, y lo habla que no lo puede respaldar una mujer por cuanto no se ha sometido a la cabeza que es Cristo Jesús, su hombre en la iglesia. O sea, no puede haber un fundamento, hermano. Y eso es lo que acusa el enemigo, y va a acusarnos siempre delante de Dios. Siervas, por favor, rompan ese espíritu de Jezabel en su ministerio, en su mente y en su corazón, porque no es bíblico y no es un fundamento. Aquí dice que nosotros, sin ustedes, dice que sin ustedes no podemos hacer nada. Pero aquí también la mujer, sin el varón, tampoco puede hacer nada. Así que seamos un mismo cuerpo, como habla Jesús, un mismo miembro, dijo el Señor. Somos el cuerpo de Cristo Jesús, somos el miembro de Cristo Jesús.
en el nombre de Jesús. Un solo cuerpo. En el nombre de Jesucristo declaro libertad en los ministerios, en el nombre de Jesús. Y se rompe todo espíritu de Jezabel en los ministerios y en la vida de los matrimonios y en la vida de las familias, en el nombre de Jesús. Aún en las familias la cabeza es el hombre y la mujer que se sujete al hombre, como dice la palabra de Dios. Mujeres sujetados a sus maridos. Es una palabra bíblica, un fundamento bíblico. Si no hay sujetamiento en la cabeza, déjame decirte que el enemigo ataca primero la cabeza y acabando con la cabeza, destruye el de lo demás. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento que tú estás llevando y estás respaldado delante de Dios. Así que Dios me los bendiga y que sea de bendición esta palabra y de liberación en sus mentes y en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Tu hermano en Cristo, pastor y evangelista Ramón Guzmán, de Ministerios Cristo para las Naciones. Declaramos esa libertad y atamos ese espíritu de Jezabel y lo rompemos en el nombre de Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Amén, amén.